Hola, muy buenos días, estimados alumnos. Espero se encuentren muy bien todos. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión, dando un poco de espera a ver si algunos de los compañeros se incorporaban. Pero bueno, vamos a iniciar mientras se van incorporando los demás compañeros. Eh, para comenzar, es importante que tengamos en claro un concepto que vamos a ver hoy, que es un concepto que eh, ha sido latente en los países emergentes y que se ha venido agudizando en los últimos años para el caso de los países en vía de desarrollo. Entonces aquí les voy a compartir lo que es nuestra presentación. Vamos a dar inicio con nuestra sesión de hoy, 23 de julio de 2021. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que es desigualdad social. El concepto de desigualdad social es un concepto que en los últimos años ha venido tomando fuerza. Efectivamente, hablar de desigualdad social en el periodo colonial no era un fenómeno tan agudizado, como les vengo mencionando, como lo es en la actualidad. En el concepto colonial habían pues diferentes dos clases socioeconómicas muy marcadas, lo que era la clase dominante y lo que era la clase dominada, el opresor y el oprimido. Entonces, en ese orden de ideas, podríamos decir que las personas que estaban trabajando en el área del sector de la agricultura y que obedecían a un rey, obedecían a un monarca, esa población socioeconómica pues no tenía muchas distinciones sociales. En el contexto actual, efectivamente, se han diversificado las formas de obtener ingreso, y eso también ha pues conllevado a que se desarrollen otros tipos de estilos de vida, los cuales de una u otra manera han concentrado más riqueza unos sobre los otros, y esta distinción se ha visto más marcada en los países en vía de desarrollo, donde las formas de regular este tipo de fenómenos sociales son un poco más laxas que en el caso de los países desarrollados, donde se encuentra con una disciplina, con una serie de normativas que son bastante estrictas y severas para controlar más los fenómenos de concentración de riqueza. Bueno, entonces vamos a hablarnos y adentrarnos a este concepto de desigualdad social. Entonces, tengamos en cuenta que la desigualdad obedece a una inequidad y a una ineficiente distribución de la renta. Sabemos que la renta se distribuye también de bajo diferentes condiciones. Por una parte está los méritos, la meritocracia. Es decir, algunos economistas plantean que una sociedad entre más preparada esté, pues efectivamente tiende a generar mayores ingresos. Pero esto no pasa en algunos países en vía de desarrollo de Sudamérica, donde la población que más tiene dinero no precisamente la más preparada, sino que podemos ver que se dan una serie de malformaciones económicas donde incluso ha imperado históricamente el narcotráfico y la corrupción. Son dos fenómenos que también han concentrado la riqueza. Bueno, por otra parte, también tengamos en cuenta que hay un tema que también se le debe a la desigualdad social, que es referente a la discriminación. Y esta discriminación incluso viene de la discriminación racial hasta la discriminación de ingreso per cápita. La discriminación racial es un tema que ha sido abordado por muchos sociólogos. En el contexto actual tiene mucha vigencia en países incluso desarrollados, el caso de Estados Unidos, o en países que tienen diversificación cultural, como es el caso de países de América Latina. Pero pese a este fenómeno, podemos ver que la desigualdad se sigue concentrando y sigue pues sembrando unos frutos que contraen rezagos económicos para el caso de los países en vía de desarrollo. Ahora, por acá tenemos otra cosa que es referente a que la educación es un factor
que es clave para mitigar la desigualdad. Sabemos que, como yo les decía inicialmente, si hay meritocracia, se supone que efectivamente los que tienen un grado de educación o que se han preparado, pues estos van a incidir en la economía de tal manera que se regule este fenómeno. Mientras que la población no preparada generalmente tiende a desempeñar cargos de oficios no calificados, y estos oficios a su vez se ven sometidos a tributar, a pagar impuestos, pero muchas veces las políticas fiscales, y más que todo en los países en vía de desarrollo, no se ejecutan de manera progresiva, es decir, de tal manera que no se le otorguen cargas, diríamos, impuestos regresivos, porque los impuestos regresivos tienen que ver con esto de que se le cargan impuestos a las poblaciones que son más vulnerables. Y esa carga de impuestos, pues, es una carga impositiva que trae consigo pues una vulnerabilización para los más débiles. Entonces por eso se concentra más la riqueza. Entonces tenemos por aquí otra cuestión que está relacionada con las causas. Entonces podríamos decir que cuando no se tributan impuestos, cuando no se le cargan impuestos de manera progresiva a las clases sociales dominantes, a los ricos de una determinada población, pues estos aumentan su riqueza de manera abismal, pero no generan desarrollo y por el contrario terminan tributando impuestos casi a la par de las empresas que tienen un poder adquisitivo inferior. Entonces, es decir, si a los más fuertes se les cobra igual que a los más débiles, pues esto hace que efectivamente se generen lazos de desigualdad. Y este es otro de los fenómenos que también concentran lo que es la desigualdad social. En términos económicos, la desigualdad económica. Entonces, también tenemos en cuenta que hay una cultura de evasión de impuestos para algunas empresas que tienen cierto poder económico e influencia. Por otra parte, también tenemos que ver que el aumento de la desigualdad también tiene una relación con la inversión. Entonces, regularmente la desigualdad conlleva a que los sectores más poderosos puedan invertir más, tienen mayor capacidad de inversión, mientras que los sectores vulnerables no. Y esto aún así aísla más los grados de desigualdad entre la brecha entre ricos y pobres de una determinada localización, de un determinado país. Por esa parte, también tengamos en cuenta que el gasto público se concentra en atender a las empresas que invierten más. Entonces, de esta manera, las organizaciones más vulnerables les cuesta más participar de manera fiscal, les cuesta más participar en una determinada economía de tal punto, de manera con mayores garantías de igualdad, y esto conlleva que pues se vean forzados a seguir en la informalidad, a evadir impuestos y a seguir bajo condiciones muy precarias, y también esto concentra aún más la desigualdad. Entonces, efectivamente, la desigualdad era un fenómeno que se veía hace algunos años, pero en los últimos años se ha venido agudizando, pese a todas estas situaciones que les comento, que tienen que ver con que las economías también se van especializando y van enfocándose sectores productivos, sectores de inversión, y eso en últimas pues proporciona una serie de ingresos. Yo no voy a compartirles un video para que ustedes puedan ingresar y puedan observar en términos aquí conceptuales
puedan ustedes ingresar. A ver, voy a compartirles este video sobre lo que son las causas y explicaciones de la desigualdad social a nivel global. Aquí tenemos entonces, ya se nos quita este cuadro de publicidad. A ver, por aquí les voy a compartir. Funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global.
No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. No alcanza con quejarse. Bueno, en el video podemos observar que efectivamente hay una concentración de la riqueza en muy pocas manos y es una concentración que se ha venido dando bajo una aceptación social. Muchas veces se tiende a culpar a las clases dominantes de que tienen, porque tienen este poder absoluto para influenciar en los oprimidos, es decir, los países desarrollados, poderosos. Las potencias mundiales regularmente se les tiende a atribuir la responsabilidad del por qué hay una concentración de la riqueza, pero también hay una, como bien lo plantea en el video, una visión que se le ha entregado, es una construcción social, porque se ha aceptado que esa clase dominante debe de dominar y debe seguir dominando. Hay teorías sobre esto. Voy a basarme en 3 teorías prácticas. Una es la teoría de lo que plantea la teoría de la copa o la teoría del derrame, que dice una copa está aquí vacía, ¿no? Entonces el vino que se le añade a esa copa es la riqueza, y esa riqueza, cuando la copa se llena, entonces comienza a derramar vino hacia sus lados, y ese derrame es la riqueza que va a ser percibida para las clases más vulnerables, económicamente hablando. Entonces, en ese orden de ideas se considera que, bueno, se le llama la teoría del derrame o la teoría de la copa, porque se derrama esa riqueza hacia los pobres, que cae hacia los pobres. Pero es una situación que es más idealista que realista, porque realmente cuando la copa se llena de vino, el derrame, lo que se espera que derrame, no se derrama porque la copa es cada vez más grande y la ambición, la pasión de, como decía el mismo Thomas Hobbes, el hombre es egoísta por naturaleza y hay una diferencia entre el hombre y los animales, ¿no? Y que esa diferencia radica en que las pasiones de los hombres son infinitas, mientras que las pasiones de los animales son finitas. Es decir, un animal tiene hambre, consume un alimento, se sacia, pero un hombre consigue una meta, consigue algo y quiere más y quiere más. Y por ende esa copa cada vez se va ampliando más. Entonces no se termina derramando lo que se esperaba que se derramara, y menos a las clases menos económicas, más vulnerables en términos económicos. Esto no pasa porque las clases más vulnerables están fortaleciendo el sistema capitalista. Entonces son varias explicaciones. Hay otra teoría que viene planteando, bueno, Tomás Piketty, el último premio Nobel en economía, en 2014 ganó su premio Nobel en economía escribiendo el capitalismo contemporáneo. Es como podríamos decir, una adaptación del capitalismo de Karl Marx en términos actuales, y él en su texto plantea que hay una concentración excesiva de la riqueza, que el 1% de la población mundial tiene la riqueza, y de ese 1%, el 10% de ese 1% tiene más población, más concentración, y de ese 10%, el 10% de ese 10% tiene más concentración, y así, o sea, hay una concentración sobre concentración de riqueza. Entonces, eso demuestra cómo la concentración de la riqueza ha sido algo que históricamente se ha construido, y por ende se puede deconstruir socialmente, porque se ha construido socialmente, se puede deconstruir. Entonces son de las causas que explica. Y por ahí también hay un texto, para cerrar con esta referencia bibliográfica, hay un texto de la CEPAL, que el Centro y Periferia de Raúl Prebisch,
Y ahí se habla de que los países que están en el centro y los países que están en la periferia, no en términos geográficos, sino que los países que están en el centro se consideran a los países que tienen mayor grado de riqueza, es decir, a los países que tienen mayor flujo de actividad económica y tienen cierta influencia sobre los países en vía de desarrollo. Mientras que, por otra parte, se le denomina que a los países de la periferia son países que principalmente se especializan en la producción de materias primas, recursos naturales, bienes de la agricultura, pero que tienden a tener un poder adquisitivo mucho más inferior. Bien, entonces vamos a continuar. Para el cálculo del coeficiente de Gini, se emplea este cálculo para el cálculo de la desigualdad y concentración de la riqueza, se emplea el famoso índice Gini o el famoso coeficiente de Gini, como se le puede denominar. Y bueno, esta es una medida que sirve para calcular la distribución de la riqueza que hay en unos determinados ciudadanos de un determinado territorio, país, nación. Entonces estudia la distribución del ingreso. Ese es lo que hace la principal función del índice de Gini. Y este índice puede ir del 0% al 1, del 1, del 0 de 0 al 1, mejor dicho, del 0 al 100%. Entonces se calcula en términos porcentuales. Entonces, los países que tienen mayor concentración de riqueza o mayor grado de desigualdad social son los países que en este indicador pues tienen una ponderación más alta. En ese orden de ideas, este coeficiente se plantea a través de una fórmula. Bueno, vamos a ver este coeficiente a nivel global, cómo se ha concentrado a nivel mundial. Entonces aquí podemos observar en este gráfico que los países que están como en rojo, oscuro, son los países que tienen mayor concentración de riqueza, o sea, mayor desigualdad social. Es una desigualdad que va de alrededor del 40 al 60%. Y está como en este estilo. Voy a ampliar la pantalla para que la puedan observar. Miren, aquí está. Los que tienen una concentración de riqueza que va del 40 al 40 a ver, por aquí está. Aquí está, perdón. Los países que tienen una concentración de riqueza que va del 50 al 54% tienen como este colorcito rojo un tanto claro, y aquí podemos ver que ese rojo coincide acá con el caso de México, con el caso de Argentina, en el caso del continente americano, y bueno, otros países del continente africano. Pero son los países que tienen una concentración de riqueza que va del 50 al 54%, que ya es una desigualdad social ya considerable. Pero hay países que tienen una realidad todavía más aguda y se encuentran en el continente latinoamericano. Entonces pueden observar aquí que va del 55 al 59% y tienen ya un rojo un tanto más oscuro, un tanto más oscuro. Y esto lo podemos ver para el caso de los países como Colombia, que bueno, esto es un censo que según está bajo cifras del 2017, pero podríamos decir que ahorita pueda que estén aún más críticas la concentración de la desigualdad por las cuestiones de la pandemia o por otras cuestiones económicas, socioeconómicas. Incluso se habla de que países como Colombia, Brasil, tienen un nivel de desigualdad superior al 60%. Aquí en este gráfico podemos ver que se habla todavía de un 50 a un 59%. Pero la realidad es que en los últimos años se ha agudizado un poco más. Pero bueno, aquí en el gráfico podemos observar que países como
en el caso de Colombia, Brasil, algunos países de Centroamérica como Panamá, el caso de Honduras, El Salvador, Chile, son países que tienen un grado de concentración de desigualdad que va hasta más o menos el 60%, 59%. Pero si observamos otros ejemplos del caso africano, ya tenemos grados de desigualdad todavía mucho más extremos, superiores al 60%. Para acá el caso del continente africano. Ahora, miremos cuáles son los países que han controlado de manera más eficiente su desigualdad. Bueno, antes de irnos a los países desarrollados, quiero que observemos con el contexto lo que es el país de Venezuela, que está aquí pegadito, y por el otro lado, acá tenemos Perú. Miren que para el caso de Latinoamérica, son los países hispanos con supuestamente mayor concentración, con mayor control a la desigualdad social. Entonces podemos ver esas experiencias de países, de estos dos países. No obstante, recordemos que el caso de Venezuela también obedece a un régimen político, donde prácticamente su sistema económico, su sistema político comunista, de una u otra manera, pues inhibe la concentración de la riqueza de clases sociales, aunque son fenómenos que evidentemente son latentes. Podríamos decir que otro país que tiene una situación similar es el caso de Cuba. Pero aquí en el gráfico ustedes pueden observar que resulta que se ve como gris, o sea, no aplica, dice ahí. El caso también de aquí de la Guyana inglesa, aquí tenemos también el continente, y otros países del continente africano. También sale que no aplica para el caso de países de Europa. La tenemos también en el mapa. Bueno, entonces, si ya vemos los países que tienen menos del 25% de la concentración de la riqueza, aquí podemos observar el caso de las experiencias de países como Groenlandia. Y ustedes pueden observar que tiene menos del 25%, está acá arriba encima de Canadá. Y por otra parte, también hay países que tienen entre un 25 y 29%, como es el caso de países europeos. Acá hablamos parte de Alemania, el caso de Rusia, según plantea algo similar. Y bueno, hay otros países que se encuentran ahí en el continente europeo, Bielorrusia. Bueno, por acá, bueno, tenemos otros casos. Ya para otro caso de países desarrollados que también tienen unas tasas de concentración de riqueza bastante controladas, es el caso de países como que tiene una coeficiente Gini del 30 al 34%. Podemos observar el caso de Canadá, el caso de algunos países asiáticos, también tienen esa cuestión ahí, como Finlandia, Indonesia, tienen pues también controlado un poco más lo que es la inequidad en la distribución de sus rentas. Y si nos vamos un poquito más allá, vemos que hay países desarrollados que les ha costado un poquito más el tema de la concentración de la riqueza, como es el caso de Estados Unidos, que tiene una concentración del 40 al 44. Pues eso podemos ver que todavía está marcado, incluso se habla de condados para el caso de Estados Unidos, que es un tema que se supone que no debería de ser tenido en cuenta como el contexto actual, el concepto de condado, pero bueno, esto también hace que hay una desigualdad y una concentración de la riqueza. Se habla de que hay algunas regiones donde hay población afroamericana y pues tiene una concentración de pobreza bastante
bastante alarmante. Los mismos Estados Unidos, al interior del país, hay incluso grados de pobreza extrema. Por acá tenemos el caso de otros países similares que comparten condiciones parecidas. Es como el caso de Ecuador para el continente, Uruguay, también ahí se ve que tiene de un 35 a un 39%. Y bueno, estos son uno de los casos. Por ahí también nos hablan de otros casos especiales, como el caso de países como Australia, tiene una concentración de riqueza del 35 al 39%, y bueno, por ahí podemos ver que este tema en general de la concentración de la riqueza es un tema que principalmente se agudiza para países en vía de desarrollo, como lo podemos ver en el gráfico y como la evidencia empírica histórica lo demuestra también. Entonces, consecuencias de la desigualdad social. Antes de pasar a esas consecuencias, yo quiero que miremos un ejercicio del cálculo Gini. ¿Cómo se calcula el Gini? Bueno, ya dijimos que es un indicador que sirve para estudiar la distribución de los ingresos. Pero ¿cómo se calcula? Bueno, les voy a compartir rápidamente la pantalla para que lo podamos hacer. Vamos a hacer un breve cálculo. Y bueno, si llega a haber alguna inquietud, alguna situación ahí, me gustaría que me hicieran saber para que la atendamos brevemente. Bien, entonces aquí estamos, les estoy compartiendo la pantalla del pizarrón. Voy a graficarles cómo se interpreta este índice de Gini o coeficiente Gini para determinar la concentración de la riqueza o desigualdad social. Entonces tenemos aquí, voy a trazar el plano cartesiano, y me disculpan que no me queda tan derecho. Y entonces acá en el eje Y podríamos denominar lo que es principalmente los ingresos totales de una economía. Entonces son ingresos totales de la economía. ¿Ok? Muy bien. Pero acá en el eje X vamos entonces a denominar lo que es, esto tiene que ver con, esto es una fracción de receptores de ingreso. Muy bien, entonces, miren, a lo que respecta al eje Y, aquí nos estamos representando a lo que son los ingresos totales de la economía, ingresos brutos, podríamos decir, del Producto Interno Bruto. Y mientras que acá en el eje Y tenemos lo que es los receptores de la economía, es decir, la población, los trabajadores, usted, yo, todos los que hacemos parte del gremio laboral, de la población económicamente activa, todos estamos representados acá y percibimos unos ingresos. Entonces, en ese orden de ideas, se supone que la situación ideal sería que hubiese una distribución ideal de las rentas. Es esta línea. ¿Por qué se traza de manera esta pendiente positiva? Porque esta pendiente quisiera decir que esta sería la situación ideal. Y les voy a poner un ejemplo aquí. En este ejemplo nosotros podríamos decir que el 10% de la población gana el 10% de los ingresos brutos de la economía. Hay una distribución perfecta en esta línea azul. El 10%
gana el 10%. Pero esto es una situación que no pasa en la vida real. Pasa en películas, como dice el comercial de TNT. Pasa en películas, pasa en la vida real, pasa en TNT. Bueno, una mala broma. Entonces, esta es la distribución perfecta, donde se cruza el ingreso de manera perfectamente, el ingreso bruto de la economía, los ingresos totales de la economía, se interceptan con los receptores de del ingreso. Entonces, a esta situación se le denomina lo que es, a esta curva se le llama distribución perfecta. Entonces voy a poner por aquí, ponemos por aquí, lo vamos a poner en azul. Ok, esta es la distribución perfecta. Ahí está. Esa es la distribución perfecta. Pero también tenemos otra distribución. Voy a poner aquí en oscuro. Tenemos, pero también tenemos, pero regularmente, bueno, esta es la distribución perfecta, pero esto es lo que no ocurre. En la vida real ocurre que la distribución de la renta se distribuye más hacia unas clases sociales dominantes que hacia otras. Entonces, realmente lo que ocurre es lo siguiente, lo voy aquí a representar con una curva en rojo. Ocurre esto. Ahora, ¿qué significa esto? A esto se le denomina entonces la famosa y conocida curva de Lorentz. Poner aquí. Esto es la reconocida curva de Lorentz. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en este contexto? Bueno, pues les voy a representar aquí una situación real. Miren, este porcentaje de la población, supongamos que es el 20% de la población. Ese 20% de la población gana solamente el 5% de la acumulación de la riqueza de la economía. Entonces, eso es lo que realmente pasa, que mucha más volumen, un volumen de población superior gana menos de la distribución de la riqueza de la economía en conjunto, de la economía total. Entonces, a eso se le denomina la curva de Lorentz. ¿Por qué? Porque mide esa diferencia que hay entre lo que debería ser, que es la curva azul, y lo que realmente es, que es la curva roja, la curva de Lorentz. Entonces, a esa diferencia entre lo que debería de ser y lo que es, finalmente se le denomina lo que es a esta parte que está aquí, a esta área, pongámosle el área a esta área se le denomina lo que estamos viendo hoy, que es el coeficiente de Gini, coeficiente de la desigualdad, es decir, el índice de Gini. Este es el índice de Gini, es lo que estamos observando hoy. Es a esa área, esa franja, se le denomina el eficiente Gini. Yo quiero que le saquen a ustedes una captura de pantalla a esta gráfica, porque a partir de esta gráfica, entonces voy a comentarles cómo calculamos este indicador.
Bien, esperando que ustedes ya capturaron esa gráfica. Entonces, miren, lo pongo aquí. Entonces, a todo este espacio que queda acá, se le debe calcular a través de la curva de Gini. ¿Qué me va a decir a mí? Que este espacio es un porcentaje. Ese espacio es un porcentaje. Entonces, ese porcentaje, entre más amplio sea, hay mayor inequidad en la distribución de la riqueza. Es decir, hay una brecha más grande entre los ricos y los pobres. Entonces, supongamos que ese espacio es del 30%. Si ese espacio es del 30%, me estaría diciendo a mí que el 30% de la población pobre, el 30%, tendríamos que ver obviamente estamos hablando aquí de la población que se esté hablando, ¿no? Digamos que aquí estamos hablando del 50%. Entonces, si estamos hablando del 50% de la población, tan solo percibe el 30% de la riqueza. Eso sería una cuestión alarmante. Ese porcentaje es lo que nos va a representar a nosotros lo que es el coeficiente de Gini. Hay una fórmula matemática para poderlo calcular. Espero en algún momento tengamos oportunidad de revisarlo. Si nos da tiempo la próxima sesión. Y si no, pues aquí lo importante es que ustedes tengan nociones claras sobre cómo, de dónde provienen estos indicadores, cómo se calcula el coeficiente Gini, bajo qué condiciones. Bueno, voy a hacer brevemente un ejercicio para ilustrarles esta situación. Entonces, yo espero que ustedes ya hayan sacado captura de pantalla a esta imagen. Voy a cerrar aquí. Y voy a venirme nuevamente a lo que es, a ver, por aquí. Mire, por lo menos aquí tenemos un ejercicio, dice, la distribución de la riqueza de cierto país está distribuida por la curva de Lorenz. La curva de Lorenz ya dijimos que es la curva que representa la ineficiencia de la distribución de la riqueza. Entonces, la curva de Lorenz está representada por esta función matemática. Dice qué proporción de los ingresos totales del país recibe el 50% de la población más pobre. Entonces, miren, nos está diciendo a nosotros que la curva de Lorenz va a venir representada por esta ecuación. Esta ecuación me dice a mí 20 sobre 21, 20 veintiunavos de x al cuadrado más un veintiunavo de x. Entonces, esa es la curva que la tiene que dar la situación, el contexto, el ejercicio. En este caso no se ejemplifica que queda de esta manera. Entonces, vamos a hacer este breve ejercicio. Entonces, dice así. Voy a pasar al pizarrón rápidamente. Yo creo que si alcanzamos a ver un breve ejercicio, ya para que ustedes puedan observar de dónde sale, cómo se calcula. Aquí les voy a compartir un breve ejercicio. De esta manera podemos nosotros tener nociones de en qué consiste y cuál es el origen, cómo se interpreta lo que es el coeficiente Gini. Para eso necesitamos, ya les dije a ustedes, lo que es una curva de distribución ideal y lo que es la curva cóncava de la curva de Lorenz, que representa un escenario real de la distribución de la riqueza. Entonces, miren, en el ejercicio anterior nos planteaba esta fórmula. Nos decía que la curva de Lorenz de un país está representada por... Esta curva de Lorenz se escribe con esta F y nos decía a nosotros que era 21 veintiunavos, ¿ok? ¿Cierto? 21 veintiunavos de x al cuadrado más, decía, un veintiunavo de x. Bien,
y nos decía que buscáramos qué proporción de los ingresos totales de ese país recibe el 50% de la población más pobre. En este caso, lo único que tenemos que hacer es reemplazar a ese 50% en X, que viene siendo nuestra incógnita. Entonces, ese 50%, recordemos que todo porcentaje se escribe en decimales. Entonces, tendríamos que en esta función el 50% es igual al 0.5, escrito en números decimales, y esto vendría siendo igual a lo que es 20/21 por lo 0.5 equivale al 50%, ¿cierto? Más ahí está. Entonces, si reemplazamos este 5%, este 0.5 que representa el 50%, perdón, entonces nada más aquí vamos a decir que toda esta fórmula reemplazada nos representa un 0.2619. Y esto va a ser igual a un 26.19%. Bien, ¿y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el 50% de la población más pobre recibe el 26% de la riqueza. El 50% de la población recibe el 26.19% de la riqueza. Bueno, en ese ejercicio se interpreta así. Mis estimadísimos, pues yo creo que con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. Básicamente fue el tema de la desigualdad social, y lo abordamos teniendo en consideración conceptualmente elementos históricos, conceptuales, elementos cuantitativos, geográficos, y con esto entonces cerramos la clase de una manera objetiva a través del coeficiente Gini, y llevando a estas consecuencias finales, a estas conclusiones. ¿Tiene consecuencia la desigualdad social? Sí, ¿como cuáles? Un aumento en la tasa de desempleo. Efectivamente, las clases dominantes tienden a tecnificarse, en algunos casos prefieren contratar tecnología que mano de obra, en otros casos prefieren contratar su propio personal, y esto pues aumenta los niveles de concentración de riqueza, a su vez el desempleo. Por otra parte, también aumenta el índice de violencia, criminalidad que hay en una determinada sociedad, crisis percibidas por algunos grupos y sectores más vulnerables, y lo cual genera una delincuencia común también, a más pobreza, más desempleo, más, por otra parte, delincuencia común. Atraso económico, porque pues se concentran monopolios, y eso conlleva a que el país esté en torno a la concentración de riqueza de determinados monopolios, y a su vez pues esto no es eficiente, ¿no?, para el país. Por otra parte tenemos lo que es los temas de mortalidad y de nutrición, falta de recursos económicos, son otros, disparidades en la distribución de la renta, falta de educación y acceso a sistemas sanitarios y medicamentos, como lo observábamos en el video, pero también por otra parte marginalización por parte de la sociedad. Bueno, son elementos, son consecuencias directas de lo que es
la inequidad en la distribución de la riqueza. Bueno, con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. Espero haya sido una sesión que le enriquezca a cada uno de ustedes. Y entonces nos estamos viendo a la siguiente sesión. Recuerden hacer sus actividades para que continuemos por acá con esta parte. Recuerden cumplir con sus actividades en tiempo y forma. Y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Cuídense mucho.